es bastante largo, lo vamos a hacer en una hora igual. Pero bueno, es largo, es una parte larga respecto del proyecto institucional. Yo quería aclarar algo porque a lo mejor piensan que esto es una receta y no es una receta, es una forma que yo elegí de encarar el proyecto institucional cuando me tocó gestionar la escuela. Y lo que pienso es que la mirada que tengo tiene que ver con mi marco teórico, con mi perfil, digamos. Pero no es la única forma. Cada uno puede ir construyendo el proyecto institucional de la manera que se sienta más cómoda o desde su formación, desde sus herramientas. No hay una única forma, no, para nada. Además, lo puede poner sobre la mesa con los docentes y decir, bueno, pensemos una forma para llevar adelante esto y que se pueda registrar, sistematizar, se pueda evaluar, porque la idea es que sea una herramienta. Entonces cada uno va a hacer esa herramienta de la manera más cómoda. Quería aclarar esto porque a lo mejor algunas personas piensan que es una receta y que esto es así, de esta manera, y no lo es. Mi perfil tiene que ver con la informática, con los sistemas. Me interesaron hace mucho tiempo el tema de los sistemas complejos o los sistemas caóticos y la sociedad es un sistema caótico. Uno puede tratar de pensar y de prevenir y de tener una mirada prospectiva y sin embargo la variable mínima puede hacer que todo cambie. Me parece que las teorías del caos a nosotros nos sitúan de una mejor manera, porque uno puede planificar todo lo que quiera, pero la mínima variable puede cambiar todo. Entonces también hay que estar atento a eso, ¿no? A decir, bueno, hay una incertidumbre importante y también entender que convivimos con una incertidumbre. Pero bueno, mientras mayor podamos evitar con mayor precisión esa incertidumbre, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es casi imposible. Por otro lado, yo hace mucho tiempo sigo algunos autores que tienen que ver con la planificación, americanos y a Matus, ¿no? Entonces, Matus lo que plantea no es un diagnóstico, sino una descripción situacional, y para describir una situación compleja como la escuela hay que usar todas las variables posibles. Y me parece que, bueno, como les dije la semana pasada, en la POF y la POFA hay variables que dan cuenta de los recursos, del dinero, aunque no sea dinero en sí, es el dinero que maneja el director, digamos. Ahí hay sueldos docentes, hay aulas, hay un edificio, hay un montón de cuestiones de recursos que tienen que ver con eso y que el director tiene que de alguna manera cuidar. Y si ustedes van leyendo el decreto 2299 van a encontrar estos temas de cuidado de los recursos, ¿no? Bueno, aclarado ese punto, vamos al día de hoy porque estuve registrando algunas cositas que me parecen importantes tener en cuenta. Y yo titulé esto lo importante para la comunidad educativa, ¿no? La parte del proyecto institucional que es importante para la comunidad. La comunidad es un conjunto de personas donde está esa escuela inserta. Y esto importante tiene que ver con la oferta pedagógica, digamos. Es el contrato que de alguna manera se hace entre la escuela que ofrece y los padres y los alumnos que vienen y confían en esa formación en particular. Así que bueno, me parece que la oferta pedagógica ya está planteada desde la provincia de Buenos Aires y a partir de eso hay ciertos objetivos que cumplir y las familias elegirán o no la escuela en la que estamos.
Quería plantear una cosita más. Las escuelas privadas a esto le pueden llamar ideario. El proyecto institucional tiene que ver con una idea de un alumno futuro, de un ciudadano futuro. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que esto está en un lugar puntual. Les voy a nombrar algunas cuestiones que se plantean ahí, pero es un ideario de alguna manera. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, para que no vaya tan rápido por ahí. Me quieren consultar algo, me voy a servir agua. Si quieren consultarme algo, no hay problema. Me escriben y lo veo. Bueno, en principio me pareció importante para tratar esto de la oferta, algo que ya está planteado, digamos, que es el artículo 16 de la ley 13688, la ley de educación de la provincia de Buenos Aires. En el artículo 16 ya tiene en cada uno de los incisos varias cuestiones que tienen que ver con la oferta educativa, con lo que beneficiaría a la comunidad educativa o a esos alumnos en particular. Yo voy a leer algunos porque son importantes y son un montón. Educación de calidad. O sea, ya plantea esta cuestión en nuestro proyecto institucional, la calidad. En algún momento se habló o se habla dentro de la política educativa que incluir a un chico no es solo meterlo dentro de la escuela, sino que esa inclusión tiene que estar planteada desde la calidad. Después vemos a qué se refiere con esta calidad, no tiene que ver con nada extraño, pero ya lo vamos a ver. Se plantea también una cuestión de justicia social, de igualdad de oportunidades y posibilidades, de políticas universales, de estrategias pedagógicas. Y aparece, inclusión, que ya lo había mencionado antes, pero en el inciso que corresponde aparece inclusión. Obligatoriedad, educación integral. Acá hay un punto importante, porque nosotros deberíamos definir en nuestro proyecto institucional qué es cada una de estas cosas con una mirada política, educativa, obviamente, con una mirada pedagógica, con una mirada normativa y con una mirada comunicacional. Cada uno de estos temas, conceptos, núcleos, como ustedes quieran llamarlo, tienen que estar definidos en el proyecto institucional. El proyecto institucional, como cualquier documento técnico, debe tener una parte de glosario, donde quien lea este documento, porque es un documento público, el proyecto institucional, tiene que entender de qué estamos hablando. Bueno, y siguiendo con la línea de temas, aparece la educación integral, ¿sí? El ser humano en toda su complejidad tiene que atender la escuela, no solamente en lo intelectual. Los derechos del niño y del adolescente, acá aparece la formación ciudadana, valores éticos y democráticos. Esto es importante y esto tiene que ver con las construcciones de espacios de comunicación que se vayan dando en la escuela. Así que esto es un punto a desarrollar bastante importante porque nosotros estamos sembrando las bases en la escuela para que este chico luego se desarrolle en la ciudad, en la comunidad, en su vida ciudadana, como un ser con valores éticos y democráticos. Plantea además la identidad nacional y provincial, la cooperación y la educación superior, o sea que los 3 niveles de educación obligatoria deben preparar al alumno o al estudiante para una educación superior. Así que esto está planteado de esta manera y me parece interesante porque continuamente estamos hablando de una educación superior. Ya vamos a hablar después de una educación continua, Condiciones de igualdad, acá se plantean cuestiones de heterogeneidad, de diversidad, En el inciso G ya plantea cuestiones de género, ¿sí? Permanencia y egreso con certificación, o sea que estas cuestiones de permanencia y egreso están muy relacionadas con la inclusión y la calidad. Una educación gratuita, participación democrática de la comunidad, o sea, no solamente
que el proyecto institucional o las cuestiones que se llevan adelante en la escuela son solamente de los profesionales de la educación, sino que es una cuestión por respeto a la cultura, a la diversidad y todas estas cosas, una participación democrática de la comunidad. Formas asociativas de los padres y de los alumnos, ¿no? Acá podemos tener asociación de padres, cooperadora, asociación de exalumnos, asociación como centros de estudiantes u otro tipo de asociación de alumnos. La educación continua, se los mencioné antes, pero bueno, el hecho de, si bien en la provincia de Buenos Aires se hace responsable de los 3 niveles obligatorios, también hay una formación continua, una adecuación continua más allá de esos 3 niveles. Y el proyecto institucional tiene que pensar esto. Cuando luego se hablará de establecer redes, acá los chicos pueden estar trabajando en educación no formal y el proyecto tenerlo en cuenta claramente y trabajar en red con esas instituciones que no lo hacen de manera formal. Plantea la construcción de saberes socialmente productivos, prácticas de lectura y escritura, las tecnologías, lectores y usuarios críticos y autónomos, la formación integral, procesos de enseñanza desde saberes científicos actualizados, ¿no? Acá hay una cuestión de transposición didáctica que ya está planteada, fíjense, en el artículo 16, o sea, digamos, la ley de educación ya nos está tirando una línea pedagógica. Esto, por eso es interesante analizar esos incisos y tenerlos en cuenta. Habla de prescripciones pedagógicas que aseguren la integración social de personas con discapacidad, ¿sí? Acá luego yo voy a hacer una mención de varias normativas y van a ver en qué se basan todas estas cuestiones. Esta cuestión de integración social, más adelante, porque la ley es del 2006, luego se cambia a través de una resolución por inclusión, ¿no? De integración, inclusión social. La interculturalidad, la lengua, la identidad cultural, la información pública, libre y gratuita, ¿sí? En esto tiene que ver con que los documentos que desarrollan los docentes son documentos públicos, ¿sí? Entonces cualquiera debería poder acceder a ellos. Obviamente con el cuidado de los que tienen información privada de las personas, ¿no? La producción y transformación de contenidos. La escuela es una usina donde se producen contenidos. Y ya vamos a ver qué son estos contenidos, porque acá hay algo esencial de la escuela que a veces no se pone en juego. Y me parece que ya lo vamos a ir viendo a dónde apunta el proyecto institucional. Y repito, esto es mi mirada y cada uno puede discutirla, es lo que yo intenté llevar adelante en una escuela y bueno, creo que los resultados los tuvimos. Construcción del pensamiento crítico, plantea, formación intelectual, corporal, motriz, la vida saludable, la salud integral, la sexualidad responsable, la integración reflexiva, activa, transformadora de su contexto, la educación artística integral, la calidad de vida, la sustentabilidad de los ecosistemas, la degradación socioambiental, el cooperativismo, mutualismo asociativas, experiencias educativas transformadoras, complementarias e innovadoras de la educación común, capacitar a los docentes y no docentes, integrar procesos educativos, sistemas de ciencias y tecnologías, desarrollo e innovación productiva nacional y provincial. Bueno, uno así leyéndolo y analizando el artículo 16 tiene una profundidad bastante interesante respecto de lo que se debe tener en cuenta a la hora de gestionar una escuela, ¿no? Entonces, yo lo analizaría, porque además cualquiera que quiera concursar para un cargo jerárquico y
y vaya a una prueba de selección o a un concurso, tiene que tener en cuenta que esto es a lo que debe apuntar. Estas son problemáticas reales. Los incisos del artículo 16 son problemáticas reales. Piensen en si tuviera que resolver la construcción del pensamiento crítico como problemática. Es una problemática muy profunda y que a veces en las escuelas eso no está pensado. Cuando yo hablo de pensamiento crítico, acá pensemos en autores de la escuela de Frankfurt, ¿no? Vygotsky, Piaget, Freire, Brunner, no sé, bueno, hay una cantidad de autores, hay un fundamento teórico detrás de todo esto bastante importante. El pensamiento crítico y las condiciones de autonomía generan libertad, o sea, son todos planteos de personas que no están basadas o formadas dentro del conductismo. Entonces, me parece importante tener en cuenta. Bueno, tuve en cuenta algunas leyes nacionales y provinciales que me parecen fundamentales como para ir empezando. Luego se pueden agregar otras, pero leyes nacionales y provinciales sobre la discapacidad, sobre los derechos del niño y adolescente, sobre la CESI, sobre la identidad de género, sobre la representación estudiantil, sobre la convivencia, la prohibición del trabajo infantil, la violencia familiar, el abuso sexual infantil, violencia laboral y alumnas embarazadas. Me parece que estas leyes dan pie a encarar ciertas problemáticas que uno tiene todos los días en la escuela. Todas estas que yo planteaba acá, para mí, y otras, algunas más que voy a nombrar luego, tienen que ver con las políticas de cuidado. No solo el cuidado del alumno, ni el cuidado físico, sino el cuidado integral de este alumno, sino el cuidado de todas las personas que se encuentran dentro del ámbito escolar. Un papá que viene a conversar con un maestro, un auxiliar, un vecino, el kiosquero de enfrente que recibe a los chicos. No sé, hay cuestiones de cuidado que la escuela tiene que tener en cuenta. Alguna normativa del Consejo Federal de Educación que me parece que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el proyecto institucional y la oferta. Los aprendizajes prioritarios, fíjense que estos fueron cambiando, se fueron actualizando, pero además con la pandemia el año pasado estas cuestiones se profundizaron, sobre todo para aquellos chicos que no tienen conectividad y no pudieron acceder a todos los contenidos que debían. La educación domiciliaria y hospitalaria, los acuerdos de convivencia, la promoción, acreditación, certificación y finalización de estudios de estudiantes con discapacidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con las leyes de inclusión. Y la ESI, ¿no? Aparece dentro del Consejo Federal de Educación estas cuestiones. Fíjense que todavía no llegué al decreto 2299 y casi dentro de la normativa ya se abarcaron todos los temas que luego me plantea el decreto 2299, ¿no? Así que, pero esto tiene un porqué. A ver, el decreto 2299, cuando ustedes van leyendo las obligaciones del personal, la responsabilidad de las familias, las obligaciones del alumno también, van a ver que en varios artículos dice respetar el proyecto institucional. ¿Por qué? Porque el decreto 2299, que es el Reglamento General de Instituciones Educativas, plantea al proyecto institucional mirá, me dijo usina de contenidos o de conocimiento, buenísimo. Ya vamos a ver, está buena la apreciación.
es interesante, pero ahora ya voy a llegar a eso, porque creo que llegó en mi página, ya le digo, mi página 9, creo que llegó a eso. Pero voy rápido. El decreto 2299, que es el reglamento de instituciones educativas, plantea al proyecto institucional como una norma. ¿Por qué lo plantea como una norma? Porque muchas veces, si bien las leyes, las resoluciones, los decretos, todo el marco normativo plantea una generalidad, un aspecto muy amplio, muy macro, hay veces hay cuestiones particulares de cada institución que no están contempladas, porque obviamente son cosas que surgen en ese lugar, en esa situación. Entonces, lo que hace el proyecto institucional y los acuerdos institucionales, que son parte del proyecto institucional, es tratar de llenar este vacío. Entonces, donde hay un vacío legal, el proyecto institucional se transforma en una norma. ¿Por qué en una norma? Si bien no tiene la legalidad que tiene el proceso de toda norma, tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque se acuerda. Por eso es importante que la construcción del proyecto institucional sea en el colectivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando participó el colectivo y el colectivo asume un acuerdo institucional, lo que pasa acá es que se transforma en una cuestión legítima. ¿Sí? Entonces, trabajar la legitimidad del proyecto institucional es básico para quien gestiona una escuela, ¿no? Bueno, el proyecto institucional, de acuerdo al decreto 2299, también invita a la comunidad a participar de su construcción como un espacio democrático. Después podemos ver en algún encuentro por qué algo es democrático. Sí, democrático no significa que voto y nada más. Lo democrático está asociado con la responsabilidad que uno asume y un compromiso ante ciertos acuerdos en una comunidad. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Y con el espacio que se le da a la palabra, a la escucha. Bueno, lo que plantea además es que se generen asociaciones. Acá es interesante, luego podemos charlar también sobre esto, sobre lo que implica la representación de una asociación en el gobierno escolar. ¿Sí? Acá es otro tema, pero está planteado implícitamente. Y lo que dice el decreto 2299, que es importante o se aconseja formar un consejo de escuela. ¿Sí? Este consejo de escuela, que también va a trabajar sobre la convivencia, plantea que debe darse a través de distintas asociaciones, como la asociación cooperadora, la asociación de exalumnos, la asociación de centro de estudiantes o otras semejantes que haya. Si no es centro de estudiantes, puede haber una asociación de alumnos y que esos alumnos trabajen en intereses comunes, asociación de padres, sindicatos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahí son pequeños núcleos que representan a la comunidad. Podríamos tener también una asociación o una representación de los auxiliares, y esto a nosotros nos daría también legitimidad en cuanto al gobierno de la escuela, ¿tá? Porque a veces es mucho más fácil manejar la comunicación entre los representantes de un colectivo y no con toda la comunidad, porque uno no llega a toda la comunidad al mismo tiempo, tardaría mucho tiempo para esto. Entonces la forma de que se trate un tema es que el representante tenga un encuentro con las autoridades, luego lo lleve a su colectivo, lo trabajen y vuelva con algún planteo. Es la mejor manera, ¿no? Esto da mucha autoridad al gobierno. Después también podemos ver qué es conducir una escuela, dirigir una escuela o gobernarla. Bueno, el proyecto institucional, una de las primeras cosas que plantea en el decreto 2299 es el acto educativo. Luego plantea la tarea docente.
Después viene la enseñanza, ¿sí? Luego aparece en orden planificar clases, planificar un ciclo, planificar un ciclo lectivo, ¿no? Y planificar los ciclos en que se divide la escolaridad, planificar actos, ¿sí? A través del calendario escolar y a través del calendario de actividades docentes. Fíjense que acá aparecen dos resoluciones, que es el calendario escolar, que es el de las efemérides, o que también de alguna manera norma y regula la apertura y cierre de la escuela. El calendario de actividades docentes está más ligado a lo estatutario, ¿sí? Así que fíjense cómo el decreto 2299 a través del proyecto institucional vincula, ¿sí? Normativa que tiene que ver con el docente claramente, y luego lo va a hacer más adelante con la 10430, que es la ley que corresponde a los empleados públicos, entre ellos los auxiliares. El decreto 2299 plantea que el proyecto institucional es un documento público, por lo tanto tiene que ser con un léxico para que pueda ser interpretado por todas las personas que quieran leerlo, padres, alumnos, docentes, pero para cada uno va a haber cuestiones específicas y que tienen que ver con ese léxico, con ese vocabulario técnico, ¿no? Yo había hablado más adelante cuando hablé de ciertas leyes sobre políticas de cuidado. Bueno, acá plantea el decreto 2299 que en el proyecto institucional deben estar planteadas las políticas de cuidado físico e integral. Y acá hay una cuestión que tiene que ver con las garantías que se le dan a los alumnos o deben dárseles. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de cuidado y de riesgo, ¿sí? Yo voy a poner un ejemplo para que se plantee. Si yo voy a hablar de ausentismo, ¿sí? Muchas veces uno plantea el ausentismo desde la resolución 736, que es, digamos, hacer que ese alumno vuelva a la escuela o saber dónde está o por qué no está. Pero hay causas que hacen que ese alumno no esté en la escuela y muchas veces esa causa no se ataca. Un chico que no está en la escuela está en un riesgo, un supuesto, porque uno desconoce, pero uno puede pensar que está en un riesgo de abuso, ¿no? Y además que no está recibiendo los conocimientos o los contenidos que le corresponden. Y acá estoy asociando con lo que me preguntó hace un rato, habían planteado sobre contenidos o conocimientos. Pero además de lo que está en riesgo en ese momento, en la actualidad, también está en un riesgo futuro ese chico. Por eso hay que pensar en políticas de cuidado, porque ese chico que se vaya a insertar en una sociedad y se ausentó de la escuela o abandonó la escuela, ese chico está en un riesgo como ciudadano, ¿sí? Entonces acá tiene que haber una mirada prospectiva del proyecto institucional de qué se va a hacer con las causas que corresponden al ausentismo, a la repitencia, no sé, a lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, las políticas de cuidado son cuestiones amplias, ¿sí? Otra de las cuestiones que plantea es la gestión y la supervisión de la tarea docente. Acá ya se pone bastante específico. La evaluación a través de un proyecto educativo de supervisión, así que va el proyecto educativo de supervisión que va a evaluar la tarea docente y la tarea institucional, va a estar dentro del proyecto institucional. Este proyecto institucional debe tener procesos sistematizados, continuos y con registros claros, ¿sí? Si no, esto no se da. Bueno, acá el proyecto institucional es de evaluación continua, diaria prácticamente. Porque lo que debe ser es, acá entran en juego, cuando uno habla de sistematizar y de registro, poder diferenciar lo que es un dato, lo que es la información y lo que es conocimiento. Entonces, cuando yo puedo diferenciar lo que es un dato, que puede ser cualitativo o cuantitativo,
lo que es información y lo que es construir un conocimiento, porque la información me va a dar una mirada de ciertas cuestiones, puedo comparar distintas informaciones sobre el mismo tema con otras personas y a partir de eso yo puedo ir construyendo conocimiento y este conocimiento ser, según plantea Vygotsky, una referencia para futuras situaciones similares, ¿sí? Entonces ahí yo puedo aplicar la experiencia, pero si no la registré, no la sistematicé, no voy a poder hacerlo. No se construyó en esa institución un aprendizaje, ¿sí? Y esto toda la comunidad tiene que entenderlo, ¿sí? Porque si no se vuelven a repetir las mismas historias y no hay experiencia registrada de cómo actuar. Bueno, informar y comunicar en forma continua la política educativa y el proyecto institucional. Esto lo plantea el decreto 2299 con respecto a los padres, a los alumnos y a la comunidad en general, ¿sí? Ingresa un docente nuevo en la escuela. Bueno, mira, esta es nuestra mirada de la educación, del concepto que tenemos de un alumno, lo que queremos construir como un futuro ciudadano, etc. Entonces, esto debe darse a conocer siempre. Lo que plantea también es la planificación de los recursos que uno tiene en la escuela. No sé, la utilización de una sala de video, la utilización de una biblioteca, la utilización de un laboratorio, los días, horarios en que será utilizado. O sea, planificar para que todos puedan acceder a esto. Aparecen las salidas educativas como parte del proyecto institucional. A ver, es muy común que, por ejemplo, la salida educativa, bueno, ahora con pandemia no, pero a la Feria del Libro se presente 3 días antes, en abril, porque surge... Pero ¿qué pasa si esto ya está como parte instituida dentro del proyecto institucional? Y solamente cuando necesitamos fundamentarle al inspector o a quien fuese que vamos a hacer esa salida, se sacan las copias del proyecto institucional y se le agregan solamente los anexos que se necesitan para conformar esa salida educativa. Ya está previsto, ya está institucionalizado, ya es cultura escolar. Entonces, las salidas educativas no deben ser algo que surgió de la galera, improvisado, no, ya está pensado. Y por ejemplo, no sé, si realizamos campamentos con ciertos grados o cursos y que eso va en cierta progresión del campamento, bueno, ya lo tenemos pensado, planificado y es parte del proyecto institucional. Hola, Paola. Bueno, las prácticas pedagógicas plantea que se tienen que hacer sugerencias y asesoramientos, la construcción de equipos de trabajo, la construcción de espacios democráticos y el intercambio de ideas, procedimientos administrativos tienen que estar planteados dentro del proyecto institucional, ¿sí? Hay varias cuestiones de procesos administrativos, no sé, por ejemplo, la inscripción de un alumno, el pase de un alumno, no sé, la aplicación del artículo 109 que hace unos días me preguntaron. Estas cuestiones tienen que estar claras, son parte de lo que va sucediendo en lo diario. El plan de continuidad pedagógica, ¿sí? Esto me parece que, bueno, el año pasado, la verdad que vino al pelo esto para comprenderlo, pero uno lo tiene en cuenta porque ahora se visualizaron un porcentaje muy alto de alumnos respecto de esta necesidad de que accedan a los contenidos. Pero a veces esto pasa con un alumno y no se tiene en cuenta, no sé, un alumno que está hospitalizado, un alumno que por razones X no puede salir de su casa y tiene que recibir los contenidos. Esto tiene que estar planificado. No solamente planificado del contenido que se debe dar, sino
cómo se debe dar, las actividades que se tienen que seguir, cómo se va a evaluar. Esto tiene que estar con un plan real, ¿no? Donde haya responsables. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un plan de prevención del riesgo, ¿sí? Esto también tiene que estar pensado desde las políticas de cuidado y con una mirada integral. Cada actor y en la situación que le corresponde actuar en la escuela debe tener una mirada sobre el riesgo, ¿sí? No es lo mismo cómo mira el riesgo el profesor de inglés o la maestra de primer grado o la maestra de sexto o el profesor de laboratorio de química. No miran el riesgo de la misma manera porque la tarea que realizan es diferente. Entonces, ante la tarea hay una mirada del riesgo particular. Por ejemplo, el riesgo a la entrada y salida de la escuela, el cruzar la calle de la escuela, el amontonamiento de los papás, la cantidad de autos que quieren pasar a la vez. No sé, hay un montón de riesgos, ¿sí? El proyecto institucional requiere información, bueno, esto ya lo mencioné, información, datos, diagnósticos, registros, relevamientos. Esto tiene que ser cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Acá hay mucha tarea del secretario. A veces esto no se tiene en cuenta, pero el secretario tiene que establecer de alguna forma, y en esto también es un laburo colaborativo, de la construcción de herramientas para poder relevar datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto, como les dije antes, nos lleva a construir conocimiento. Entonces, cuando yo necesito, no sé, una planilla como la del PIC, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el PIC? ¿Por qué establecemos esa? ¿Podemos modificarla internamente para relevar, además de los datos que plantea la planilla de PIC? La planilla de PIC es la del primer informe de calificación. ¿Podemos relevar otros datos? ¿Podemos relevar datos previos a la planilla del informe de calificación? O sea, bueno, esto, acá hay un laburo del secretario importante que puede plantear esto al conjunto y trabajar. Plantea además los departamentos de integración curricular. Si bien en primaria no hay departamentos de integración curricular y en algunas escuelas porque no tienen la cantidad de alumnos o de secciones, no hay, esto igual se puede establecer, equipos de trabajo por asignaturas o por departamentos símiles. Así que esto es interesante porque, a ver, por ejemplo, en primaria, la unidad pedagógica, los maestros de primero y segundo y tienen que laburar de forma articulada en esta cuestión. Así que ahí tenemos como un departamento donde se puede laburar. Plantea además la articulación intra y extrainstitucional. Fíjense que yo estoy hablando de una oferta educativa y la mirada o las acciones que uno tiene que tener en cuenta son prácticamente infinitas, no se termina nunca. Y no, esto no lo puede hacer un director solo, el vicedirector solo, un maestro que tenga ganas solo, no. Esto es una construcción de muchas personas porque el espectro es tan amplio, ¿sí? La complejidad del ser humano es amplia y nosotros somos seres humanos que nos movemos dentro de una comunidad y bueno, poder ver todo esto es complejo. Bueno, plantea la ejecución del diseño curricular, ¿no? Volvemos acá al diseño, contenidos, conocimiento. Plantea hábitos de higiene y seguridad. Para esto también hay una ley. Si uno quiere basarse en la ley de higiene y seguridad, puede hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué cosas puedo yo tener en cuenta esto siendo de primaria? No sé. Se nos ocurre juntar cartón, plástico para reciclar, porque también tiene un plan de reciclado en la escuela, o puede trabajar en ello. Y entonces hago acopio de ese material. ¿Y eso es seguro para la escuela? Me tengo que preguntar si es seguro. Yo les digo, por ejemplo, que algunos municipios daban unos contenedores de plástico para juntar cartones, botellas de plástico. En alguna escuela, el que sabe de paloma sabe que la bosta de paloma termina fermentando y puede generar situaciones de riesgo en cuestiones de incendio.
Entonces, acá hay que tener una cuestión de seguridad. Uno puede trabajar esto con redes con los bomberos, con el municipio, con defensa civil. Así que bueno, eso es para trabajarlos tranquilos. Esperen que me hicieron un par de preguntas. A ver. Acá dice: trabajar en equipo en un buen clima de trabajo. Sí, hay que después definiremos qué es un clima de trabajo, ¿no? Y qué es trabajar en equipo. Porque a veces uno cree que tiene que trabajar en equipo con la gente que se lleva bien. Y en realidad lo que tiene que plantearse en el trabajo de equipo es la posibilidad de valorar. Yo esto lo hablamos la semana pasada, de valorar el marco teórico de cada uno, ¿sí? La experiencia de cada uno. No tiene que ver con una cuestión subjetiva entre las personas, sino, o de vínculo, tiene que ver con reconocerle al otro su perfil profesional. Bueno, la biblioteca también está incluida y tiene que tener un plan institucional sobre la tarea pedagógica que brinda la biblioteca y en pensar en lectores autónomos, ¿sí? Esto ya lo plantea el artículo 16, se lo leí al principio. No es trabajar con aquel que me llevo bien, claro, no se trata de eso. Se trata de... A ver, uno sí se basa en fines, en metas, en objetivos, tiene que pensar, lo voy a decir así, por ahí suena feo, pero en el mejor recurso para eso, ¿sí? Entonces, el director tiene que estar al tanto de la formación profesional de sus docentes, de los padres por ahí que puedan aportar, de los auxiliares, o sea, uno tiene que saber cuál es la habilidad, la capacidad, lo positivo de cada uno para ponerlo en juego, ¿no? Bueno, acá dentro del proyecto institucional plantea el decreto 2299, las leyes 10430 para los auxiliares y la 10579 para los educadores, ¿no? Bueno, esto ya se los había dicho y es de alguna manera como que engloba esas cuestiones. El proyecto institucional en el artículo 95 plantea, acá hay cuestiones interesantes para tener en cuenta: identificar problemáticas, ¿sí? Y elaborar estrategias. Acá me parece importante este artículo, ¿no? ¿Y qué aspectos debo considerar para incluir en el proyecto institucional? Léanlo, el artículo, lo repito, el artículo 95 del decreto del artículo 2299, y van a encontrar ahí como cierto punteo para poder seguir, y esto le va a dar una estructura a su proyecto institucional. Sí, perdón, me preguntan, ¿y todos tenemos un mismo norte? Sí, el norte lo establece la provincia de Buenos Aires. No hay otro norte. Después uno puede establecer nortes propios de la comunidad, pero en principio lo que está en el artículo 16 es fundamental, digamos, respetarlo, no hay forma. Otra cosa que aparecen son los planes, programas y proyectos nacionales y provinciales que para tener en cuenta. El trabajo en red, que ya les había planteado, ¿no? Hay bastantes cuestiones, no sé, por ahí quiero trabajar con una ONG, alguna cuestión particular, necesito trabajar con alguna escuela especial por algún tipo de discapacidad que se está dando, no sé, con la salita porque tengo alumnas embarazadas, no sé, hay un montón de cuestiones donde yo puedo trabajar en red. Los acuerdos de convivencia, y acá es lo que yo les planteaba hace un rato, el tema de la legalidad y la legitimidad. El acuerdo de convivencia es algo legal porque está planteado dentro del proyecto institucional y del decreto 2299, pero debe tener legitimidad. Tenemos que ir trabajando sobre esa legitimidad. Es importante porque la legitimidad genera autoridad pedagógica.
Un tema fundamental del proyecto es la evaluación institucional, la reflexión colectiva sobre las prácticas, los procesos y los resultados, ¿sí? Esto es importante. A veces uno cree que los resultados los asocia con la empresa y qué sé yo, bueno, pero no tenemos otra forma de medir, ¿sí? Yo no estoy hablando de los resultados como calificaciones de los alumnos, porque eso por ahí es subjetivo, ¿sí? Estoy hablando de análisis de las prácticas, sobre todo, en esos resultados, desde una mirada pedagógica y didáctica, es decir, ¿por qué no llego a hacer que tal alumno aprenda, entienda, me comunique con él? No sé. Entonces, esos resultados son los importantes, los de mis prácticas. Bueno, analizar la teoría, la práctica y la praxis. Esto es fundamental dentro del proyecto institucional. Bueno, como les había dicho, una de las cosas que plantea es planificar la entrada y salida del servicio, ¿no? El museo escolar, que tiene que ver con la identidad, la cultura, la memoria. Planificar una política de recolección y recuperación de materiales, ¿sí? Esto se puede hacer tranquilamente. Establecer la construcción de un archivo histórico escolar, aspectos técnicos administrativos organizacionales, ¿sí? La POF y POFA, y el artículo 211 plantea el hecho de informar a los padres, ¿sí? Esto me parece fundamental porque muchas veces algunas escuelas de alguna manera cierran la escuela a la familia, ¿sí? No digo de tener la puerta abierta todo el tiempo, pero sí hay construcciones donde la familia debe participar, porque también va a legitimar esta oferta, ¿sí? Puede plantear otras cuestiones la familia, ¿sí? Porque la familia es la que se desempeña en esa comunidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Una gestión directiva tiene que ver con la escucha de todos los integrantes de la comunidad. No para que haga lo que le están diciendo, sino que lo tenga en cuenta al momento de tomar decisiones, ¿sí? Esto es lo importante de escuchar, de gobernar. Escucho las partes, tomo la mejor decisión de acuerdo al conjunto. Bueno, el SAE entra dentro del proyecto institucional. El SAE es algo para discutirlo, ¿no? Porque hay una cuestión acá de voluntariado. Es para discutirlo, pero el SAE, entra del proyecto institucional. Luego hay una parte de salud y escuela, que tiene que ver también con los planes, programas y proyectos nacionales y provinciales. La supervisión pedagógica entra dentro del proyecto institucional con el PES, o sea que el PES, el proyecto educativo de supervisión del director, está dentro del proyecto institucional. El uso, el mantenimiento y cuidado del patrimonio del edificio y las instalaciones son responsabilidad del director y son parte del proyecto institucional. Yo, después de todo esto, y respondiéndole a Adriana, que me había planteado esta cuestión, si somos usina de conocimiento o usina de contenidos, es un tema complejo. Yo me hice estas preguntas, por eso le dije vamos a estar a lo último. ¿Cuál es la centralidad del conocimiento en nuestra tarea? Yo lo dejo como pregunta porque, digamos, yo tengo mi propia respuesta y siempre lo planteo desde ahí, pero no sé, para que ustedes se planteen en el proyecto institucional, ¿cuál es la centralidad del conocimiento? ¿Cuál es la centralidad de la enseñanza? ¿Qué importancia tiene la práctica docente y la práctica de gestión? O la práctica de supervisión. ¿Qué importancia tienen estas? Porque a veces uno plantea un proyecto que no tiene estrategias.
y dónde tienen que estar puestas las estrategias. Y yo creo que si uno se va respondiendo estas preguntas, acá va a tener unas respuestas hacia la oferta y hacia las estrategias, ¿no? Es decir, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la centralidad del conocimiento en todo esto? La centralidad de la enseñanza, la importancia de la práctica pedagógica, la importancia de la práctica de gestión, la importancia de la práctica de supervisión. Y lo otro que me pregunto, ¿por qué es importante planificar o proyectar? ¿Cuál es la importancia de esto? Yo los contesto de alguna manera, o cuando alguna vez me puse a pensar en un proyecto institucional. Creo que si el proyecto institucional no está planteado desde el concepto filosófico de alteridad o de otredad, como quieran plantearlo, esto no lo voy a hablar hoy, pero si quieren próximamente hablamos de la alteridad y la educabilidad. Y del otro de la educabilidad. Me paro más en la de Comenio porque me cierran las dos como respuestas al proyecto institucional. Un proyecto institucional en su esencia de oferta tiene que ser de alteridad y de educabilidad. ¿Sí? Esto lo dejo para que investiguen. Bueno, ahí yo llegué a lo mío. No sé si quieren hacer alguna pregunta, y mientras escriben alguna pregunta yo voy a pasar algunos avisos que me parecen interesantes para el proyecto que yo llevo a cabo, que es Trayectorias. La verdad que en esto me acompaña mucha gente, y sobre todo mis hijas, ¿no? Que les re agradezco por estar, mi señora, que también le agradezco, y los yernos, que no son yernos, estos tipos de ahora son, no sé, tengo un problema ahí. Bueno, ahí me hicieron una pregunta, qué copado, pero les voy a pasar un primer aviso. La semana que viene yo invité a dos chicas que conocí hace poquito, que tienen un proyecto de inclusión, son de Neuquén, y queremos hablarles sobre la inclusión o las prácticas inclusivas dentro del proyecto institucional. Va a ser una charla, si después a alguien le interesa van a seguir con ellas, bueno, se van a poder contactar con ellas, y eso me pareció muy piola porque ellas apuntan directamente a lo práctico, y muchas veces uno no tiene esto de lo práctico, de cómo poder resolver ciertas situaciones, ¿no? Ante la discapacidad, ante la inclusión. Y bueno, me parece que no hay nada mejor que la experiencia de los compañeros que hayan tenido algún tipo de situación. Sí, estoy leyendo algo que me pone acá Mateo, me dice: la alteridad y educabilidad, qué lindo binomio, y cuán difícil hacer que se aplique. Sí, Mateo, no sé. ¿Serás Emanuel? ¿Sos vos, Emma? Hola, Caro, ¿cómo estás? Carolina Nicola, qué grande. Sí, uno es un concepto pedagógico, el de Comenio me parece fascinante, porque hace una mirada sobre lo que uno hace. Y el otro es un principio filosófico que tiene que ver con la construcción que uno hace de la persona, del otro. Soy Emma, sí, me parecía que era vos, Emma. Bueno, eso. Y dos avisos más. En mayo, el 20 de mayo, a las 19 horas, va a estar con nosotros Carlos Escliar. No sé, a mí me parece un autor genial, no sé, y sobre todo la mirada que él tiene de evaluación me parece interesante. Y en junio, el 8, va a estar a la mañana Rebeca Nijovic. Así que, bueno, eso espero que quieran compartir ese momento.
Y nada más, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si fui muy rápido, díganme. No. Me parece interesante para uno, como docente, poder analizar la construcción del proyecto institucional o cualquier planificación, siempre centrándonos en el otro, siempre centrándonos en el método, ¿no? Y que ese método atienda a la diversidad, digamos. Así como hay diversidad de niños o adolescentes, hay diversidad de docentes. Un director tiene a cargo docentes que son estudiantes, docentes que son técnicos, docentes que ya son de otra década, como yo, docentes innovadores. Y entonces en esa complejidad tiene que trabajar el director. Y al inspector le pasa lo mismo, porque los directores que conforman un área también tienen diversidad de marcos teóricos, de cultura, de experiencia, de formación, que yo siempre trabajamos con la diversidad. Y me parece que es lo más importante. Entonces, cuando uno planifica desde la alteridad y desde la educabilidad, se hace más sencillo eso. ¿Cuáles serían los desafíos en la escuela 2021 para lograr la alteridad y la educabilidad de modo tangible en las prácticas de enseñanza? A veces parece como difícil, ¿no? Uno dice, ¿qué vamos a hacer? Pero me parece que si yo... A mí no me gusta el concepto... Ay, Dios, ¿cómo se...? Cuando uno se pone en el lugar del otro. Ese concepto no me llama mucho, porque a veces yo me pongo en el lugar del alumno, pero después me subo a mi auto 0 kilómetros y me voy a mi casa y estoy calentito y tengo conexión y tengo libros y tengo esto y tengo comida. Me parece que la planificación sería más sencilla si yo pienso en el otro como una persona, como un sujeto de derecho que a futuro tiene que encarar una vida compleja, una vida de ciudadano, una vida de trabajador, una vida que también implica sueños y bueno, entonces ese tiene derecho a recibir de mí un conocimiento, un contenido. Para algo me pagan. Nosotros brindamos un servicio y a veces no tenemos en cuenta que brindamos un servicio. Empatía, gracias. Mucho no me gusta esa palabra, porque uno es empático en ese momento y luego no pasa más nada. Y entonces, bueno, la alteridad es pensar el otro como una persona con derechos, como cualquiera quisiera que lo consideren. Si uno va, no sé, ustedes mismos van a un lugar público, a un hospital público y son maltratados y vos decís, flaco, te están pagando y me tratas mal. Bueno, en la escuela pasa lo mismo, nos están pagando y a veces tratamos mal. Hay una violencia simbólica importante en las escuelas porque uno no reconoce al otro como una persona. Me parece que es tan simple como eso. Y cuando yo reconozco al otro como persona, con sus derechos, y me veo reflejado ahí, puedo entender que para cada uno de los que tengo enfrente hay un método para que aprenda. Y ese método es distinto. Y aunque yo no pueda planificar para 30 pibes o para 12 docentes, tengo que pensar igual en que hay una diversidad y que de ese método que yo aplique va a depender que el otro tenga ese conocimiento. Entonces me parece que es complejo porque es una cantidad bastante importante de personas hacia las cuales nos dirigimos, pero también es un análisis que uno puede ir realizando en el día a día e ir ajustándolo. También tiene que ver con lo importante, con lo urgente, qué prioridad le damos a lo pedagógico, qué prioridad le damos
a lo administrativo, tiene que ver con esto. Hace mucho que posee política de maltrato, sí, hace mucho. Pero bueno, no nos olvidemos que, a ver, la institución educativa también como parte fundante es una institución que oprime de alguna manera, que es una herramienta de lo hegemónico, ¿no? Entonces, la violencia simbólica es como una parte constitutiva que uno debe ir luchando continuamente. Nosotros nos formamos en una institución violenta y fue así. Algunos chicos, cuando yo entraba al secundario, quedaron afuera, no era obligatoria, el Estado no se hacía cargo. En eso también hay una violencia. En general no nos reconocen como funcionarios públicos y agentes del Estado y como Estado mismo. Y nosotros somos el Estado en territorio, eso nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y empezar a trabajarlo, ¿no? Con una conciencia social, con una responsabilidad democrática, digamos, no solamente por una cuestión de conciencia, también se nos paga para eso, ¿sí? En una escuela privada, por eso lo planteé como un servicio, el padre va y se queja y dice, yo te estoy pagando. En la pública eso no pasa. Y debería pasar, me parece, ¿sí? Y bancarnos el vuelto, digamos, ¿no? Enseñaste mal, flaco, te están pagando. Y bancate el vuelto. Bancate la mala praxis. Me parece que nosotros tenemos que escuchar eso. Y bueno, volviendo a lo del 2021, parece que ese análisis tenemos que hacer. Complejo, duro. ¿En cuántos métodos el ejemplo más claro es el del médico y la vesícula? Ah, sí. Porque yo les contaba, por eso no reconocemos como tal. Yo contaba una historia que me parece interesante. Nosotros, como docentes, a veces tomamos un método de enseñanza como moda, no sé, o porque nos dijeron eso. Pero a veces me parece que el método no es lo importante, ¿sí? Uno va detrás del método y tiene ese único método. El docente tiene que conocer muchos métodos porque tiene muchos alumnos y hay mucha diversidad y complejidades al momento de aprender. Entonces yo decía que cuando, por ejemplo, se van a operar de la vesícula y la persona que se está operando empieza a tener deficiencias respiratorias, cardíacas, qué sé yo, y el anestesista le dice al médico, te quedan 10 minutos. Entonces el médico había pensado como método hacerle una laparoscópica y 2 tajitos, 2 puntitos y listo, y termina haciéndole un tajo de 20 centímetros y 40 puntos, qué sé yo, pero bueno, prioriza la vida. El médico conoce varios métodos en el tema de la operación. Yo no soy médico, pero bueno. Ante el riesgo de vida utiliza un método convencional, pero saca adelante el paciente. Está bien, él no le quedó estéticamente lindo, pero lo saca adelante. Entonces yo digo, a veces uno se plantea el constructivismo. Bueno, pero no te da resultado. Bueno, usa generadora, no sé, usa el conductismo, usa lo que sea que te saque adelante ese pibe. Porque el pibe que no aprende, así como para el médico, el tipo que se le está quedando en una operación es un riesgo de vida, el pibe que no aprende también es un riesgo de vida. Porque uno no lo mira desde la comodidad que tiene uno. Pero si yo veo que un pibe no tiene los conocimientos necesarios, los recursos necesarios, las posibilidades que tiene todo el mundo, a futuro ese pibe tiene su vida en riesgo, tiene su futuro en riesgo, tiene sus sueños en riesgo. Entonces va por ese lado, ¿no? Bueno, deberían ser para la libertad y la autonomía. Igual vamos a generar una nueva escuela. Sé si llegaremos a ver nosotros.
Yo creo que sí, que hay escuelas que pueden verse desde ese lugar, ¿eh? Hay equipos docentes que trabajan muy bien, a conciencia, con una reflexión diaria y lo hacen y lo llevan adelante. Obviamente con las dificultades que tiene, pero lo hacen, no tienen ningún tipo de problema. Yo creo que si uno lo va intentando de a poco, lo ve. Es todo para discutir, todo para pensar. Así que no se angustien y denle para adelante. Gracias, muy claro todo. Cacho, ¿cómo estás? No te había visto que entraras. Nos vemos, gente. Me alegro de haberlos. No los puedo decir que los vi, pero sé que están porque van moviéndose las cositas ahí que entran. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.